Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Bueno, gracias Cecilia, muy buenos días para todos nuevamente. Muy complacida de colaborar con este tema que me apasiona desde hace varios años. Sin embargo, es un tema supremamente amplio. Cada una de las confiteas produce documentos de 120, 600 páginas. No es fácil poder sintetizar tanta información y tantos aportes en un documento tan corto como el que les envié. Sin embargo, pues procuré que fuera lo más claro y del manejo de todos. Tuve como base un documento que encontré, las confiteas en retrospectiva de 60 años atrás. Sin embargo, pensando en la próxima confitea, por eso coloqué educación de adultos, 70 años de confiteas. La palabra confiteas quiere decir unas conferencias internacionales de la educación de adultos. Se desarrollan alrededor de cada 10, 12, 13 años, o sea, se desarrolla una, se dejan unas metas, unas tareas, unos objetivos, y dentro de 10 años, 12 años algunas, se vuelven a reunir para mirar qué pasó en ese lapso, qué se pudo cumplir y cuáles fueron los avances que se dieron. Generalmente, durante todo ese tiempo, hay unas revisiones, o sea, hay unos foros, hay unas conferencias, digámoslo así, más pequeñas, donde por regiones se va revisando cómo va cada región, cómo va cada país en el cumplimiento de estos objetivos, con lo que trabajan las confiteas, que es la defensa del derecho a la educación y en especial la educación de adultos. En esta primera parte vamos a hablar de la educación de adultos, porque en sus primeros años y en sus primeras confiteas los jóvenes no aparecían. Ellos vienen a aparecer mucho después. Ya explicaremos en qué momento y cómo aparecen los jóvenes. Inicialmente fueron educación de adultos. Encontré una historiadora francesa, Florence Gautier, que me pareció supremamente importante como ella concebía o concibe el derecho y el derecho a la educación. Y ella habla de que el origen de los derechos humanos no reposa tanto en la razón humana, sino en la sensibilidad frente al sufrimiento. Me voy a permitir leer un parrafito que me pareció supremamente impactante frente al derecho. Dice: hoy en día la tensión entre acumulación de riqueza a expensas de otros y respeto a los derechos humanos se mantiene, aunque bajo otras formas. Las constituciones con sus pletóricas declaraciones de derechos no pueden contener la voracidad del capital financiero dispuesto a engullirse todo lo que está a su alcance. La década de 1990 en Latinoamérica ha sido un buen escenario de este fenómeno. Ambiciosas cartas de derechos se incorporan a las constituciones nacionales al tiempo que se privatiza la prestación de los servicios públicos necesarios para satisfacer dichos derechos, al igual que la educación. Entonces vemos que es un documento muy valioso y recoge pues como toda esta inquietud de nosotros frente al derecho a la educación. No es tanto en la razón que está el derecho, sino en la sensibilidad que tenemos frente al sufrimiento de los demás. En este caso, una población de jóvenes y adultos, digamos así, muy excluida del sistema educativo. Ese, por una parte, sería un antecedente. El segundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, un año antes de las confiteas.
Allí en ese documento hay una defensa grande en todo el sentido humano central, que es la defensa de la dignidad humana y la defensa de la vida, entre otros derechos, siendo este fundamental. Otro antecedente es la Carta de los Principios Fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas, donde se consagra el derecho de todos a la educación, ratificado por la UNESCO en el Programa de Educación para Todos que se aprobó en Yoptien en 1990. En 1990 en Yoptien hubo un foro intermedio entre una de esas confiteas y aparece allí la educación para todos, algo supremamente importante para la UNESCO. El otro antecedente, la primera conferencia internacional de la Asociación Mundial para la Educación de Personas Adultas, organizada por Albert Mambridge en Cambridge en 1929, donde se concentran en la crisis. Ellos analizan toda la crisis que ha vivido el mundo hasta esa fecha y cómo esas crisis pueden mitigarse con educación práctica y aplicada a las personas adultas. Fijémonos que hasta ahora siempre se ha hablado de adultos. Kuching, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, con toda la información que él recibía, buscaba trabajar por la paz y la humanidad común en el devastado mundo que había dejado la guerra. Entonces, a él le preocupaban los conflictos que se estaban dando, la rivalidad entre Oriente y Occidente, el conflicto norte-sur, las nuevas imágenes mundiales de la sociedad del aprendizaje, de la información y las manifestaciones individuales de la cultura de masas y el declive cultural. Sin embargo, él planteaba que todo esto podría ayudarse a solucionar a través de la educación. Veamos ahora el proceso histórico de las confiteas. Entonces, ¿qué han sido las confiteas? Las conferencias internacionales que se han ido construyendo. Se hizo la primera y fue tan exitosa y ayudó tanto a clarificar y a darle énfasis a la educación de adultos que quedó planteada la siguiente, y ya a esta altura de la vida llevamos 6 y vamos para la 7ª. Las confiteas, además de esto, pues son unos espacios internacionales influyentes muy grandes, especialmente para la EFCA, donde hay un centro de debates. Cada región lleva sus experiencias, sus datos, sus sistemas, sus informes, y allí en ese espacio se debate. Y es un centro, las confiteas, de definición de las directrices y políticas globales que el mundo plantea, que es lo importante, visibilizar toda la problemática de la educación de adultos a nivel mundial y sensibilizar un poco a las personas que dirigen y manejan y plantean aspectos importantes para el mundo. Y en ocasiones también hemos tenido movimientos que tienden a desaparecer la educación de personas, de jóvenes y adultos, y es allí en las confiteas donde se mantiene en la agenda política del mundo esta educación. Eso es un poco lo que ha pasado pues a través de la historia. ¿Por qué es importante hablar y trabajar sobre las confiteas? Entonces, en primer lugar, porque visibiliza mundialmente la educación de personas jóvenes y adultos dentro de la agenda política del momento histórico. O sea, cada confitea corresponde a un momento histórico, a un contexto, a unas necesidades. Y allí en ese espacio se visibiliza esa problemática de la educación de jóvenes y adultos. En segundo, analiza las situaciones dentro del contexto histórico. También analiza los retos, las dificultades, pero también las posibilidades. Veo algo que no es tan grato,
que las conclusiones que salen de las confiteas no son de obligatoriedad para los países participantes. Entonces, pues si el país puede, si tiene el presupuesto, bueno, si se presentan las dificultades. Pero lo que sí es que esas conclusiones, quiérase o no los países, van marcando un derrotero mundial hacia dónde debe ir la EFJA y además va mostrando la importancia y la necesidad. Cada confitea muestra de manera diferente por qué es tan importante esta educación. Incluye a todos los países del mundo, los que quieran participar. La UNESCO, para poder organizar cada confitea, agrupó a todos los países del mundo por regiones. Entonces tenemos la primera región, América Latina y el Caribe, la segunda, el África, la tercera, el Asia y el Pacífico, la cuarta, Europa y América del Norte, y últimamente los estados árabes. Previo a cada confitea, cada una de estas regiones se reúne, hace sus foros, hace sus conferencias, analiza la situación de su región, las necesidades, lo que debe llevarse allí, y lo lleva y lo plantea y son los voceros de cada una de las regiones. Vamos a mirar una por una de las confiteas de la manera más somera y más rápida. Cada confitea de estas tiene documentos de, como les decía, hasta 600 y más páginas, y no solo un documento, sino varios. Sin embargo, aquí vamos a mencionar como el documento síntesis final que queda de cada una de las confiteas. La primera confitea es en el Sinor, Dinamarca, en 1949, al año siguiente de la proclamación de los derechos que daban los derechos humanos y los derechos universales. Y por eso lo nombramos como esa primera parte que apoyaba la primera confitea. ¿En qué contexto se organizó esta confitea? En el contexto de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se dio entre 1939 y 1945. Entonces, todavía estaba vigente, estaba viva todo lo que había dejado esta guerra. Por supuesto, este grupo cree y planteó que la educación de jóvenes y adultos es una forma de que no vuelvan a ver las guerras, de preparar el mundo, de preparar esa población de adultos para que entienda que hay otras formas de solucionar los conflictos, otras formas de plantear las cosas, otras formas en los países de conseguir cada una de las soluciones a sus dificultades. Sencillamente la llamaron educación de adultos, y fue adquiriendo la educación de adultos una gran importancia para la supervivencia y la felicidad de la humanidad. Fijémonos cómo centran allí. Importante esta educación para la supervivencia y la felicidad de la humanidad. Y por tanto, según ellos, necesitaba una actitud hacia ella diferente a la que venía teniendo. Venía teniendo pues un abandono absoluto. Pero al ver esta necesidad va cobrando importancia la educación de adultos. Tomé algunos temas centrales discutidos allí en esa reunión. Educación de adultos, tolerancia y unión de los pueblos. Crear situaciones de paz y de entendimiento. Fijémonos cómo en cada tema hay un gran sentido de construir la paz, de superar lo que se vivió en la guerra. Educación de personas y adultas importante para la convivencia armoniosa del mundo y como medio para desarrollar y fortalecer la responsabilidad social y política universal. No estamos tan lejos en el mundo de hoy de esa misma necesidad que se daba allí en 1949. Educación abierta y sin condiciones previas, claro, eran los primeros asomos a la educación de adultos, entonces ellos decían, por ahora no le vamos a colocar ni límites ni reglas, sino comencemos a trabajar en la educación de adultos.
contenidos de acuerdo con las características y funcionalidades de cada uno de los países. En ese momento todavía no existía la agrupación en regiones. Discutir los problemas y las organizaciones. Ellos decían, cada vez que haya una dificultad o que se requiera una organización o que una organización esté en dificultad, pues tenemos que sentarnos a analizar y discutir. Un documento final, Educación de Adultos, el Señor Dinamarca. Es el resumen de lo que hay allí. Decían los documentos que lo único fue que no hubo tantos asistentes, y yo decía, pues era la primera, la gente no conocía mucho, de pronto no llamaba mucho la atención, pero fue muy importante porque fue el inicio de la cadena de confiteas que hoy tenemos. La segunda confitea, entonces en esa primera importantísimo, todo lo de la paz, la formación del adulto para contribuir a la paz, a la armonía, a la cordialidad, al diálogo. La segunda confitea se desarrolla en Canadá en 1960. Entonces miremos que más o menos se desarrolla a los 11 años. El tema central, la educación de adultos en un mundo cambiante y de evolución. Explora en términos prácticos lo que era visto como crisis y que se pueden solucionar mediante la educación de personas adultas. Ese tema ha sido muy importante, como desde allá el mundo viene viendo que muchos de los problemas del mundo podrían solucionarse a través de la educación. Tema que nosotros sí compartimos y por el cual estamos luchando. ¿Qué temas fueron discutidos allí? A grosso modo, la educación de adultos y la paz mundial, la obsolescencia de la guerra, los problemas morales que tenía hoy tiene el mundo y tenía en ese momento, la educación de personas adultas como parte integrante de cada sistema educativo. A mí eso me parece tan importante, pero se fue perdiendo a través del tiempo. O sea, que la educación de personas y adultas debe formar parte de ese sistema educativo de los países. No es un programa aparte, no es algo anexo, colgado ahí, hagamos un programa de alfabetización. No, es que los adultos también necesitan educarse y esta educación debe formar parte de ese sistema educativo. La relación de la educación de adultos con las películas, con la radio, con la televisión. Recordemos que fue el momento, fijémonos que desde allá habían tendencias que fueron traídas a los países. Aquí fue cuando aparecieron programas de adultos por radio, películas, la televisión, Radio Sutatensa, en fin. Venía de allí esa sugerencia. Y los países los iban desarrollando en la medida que podían. Cambio tecnológico y la educación profesional. Importante esto porque comenzaba a aparecer el mundo tecnológico y la importancia en la educación profesional. Es importante ver cómo allí en estos primeros años no se habla de la formación primaria, básica, secundaria, media, porque los países que estaban asistiendo son países formados, son países donde sus habitantes tienen unos niveles educativos muy desarrollados y muy a toda su población. No hay la necesidad de lo que estamos viviendo nosotros hoy, por ejemplo, en América Latina. Por eso, para ellos, la educación de adultos era más bien como un complemento a su carrera, como algo que se puede hacer y que yo puedo aprender. Puedo hacer un curso, yo soy médico y puedo hacer un curso de tecnología o puedo hacer un curso de fotografía o en fin. Pero todavía no se habla pues de eso importantísimo que es la educación primaria, básica y media como tal. La responsabilidad de los gobiernos por la educación de los adultos. Allí comienzan a decirle cada país tiene que incluir dentro de sus sistemas educativos la educación de adultos. Las conclusiones de estos temas discutidos allí quedaron plasmadas en un documento que se llama la Declaración de Montreal.
muy importante que las personas, pues, que queramos profundizar, toma uno de esos documentos y allí están todas las conclusiones y todo lo que se trabajó y las sugerencias para los países. La tercera Confitea se desarrolló en Japón, Tokio. ¿Qué tema se trabajó allí? La educación de adultos en el contexto de la educación permanente. Aparece allí la educación permanente y avisora que después de la educación permanente vendría a lo largo de toda la vida, que es el tema de actualidad y muy moderno. ¿Qué temas fueron planteados allí? Los conceptos cambiantes que estaba presentando el mundo en las diferentes temáticas, en ambiente, en tecnología, en desarrollo de la industria, fueron discutidos y cómo la educación de adultos podía estar allí, estar presente y aportar. Se habló también sobre que en los países se tendría que comenzar a establecer una legislación que fortaleciera y apoyara la educación de adultos y a la vez que se requería una financiación. La profesionalización, por lo mismo, porque era una educación para las personas como un complemento a su vida profesional y personal. Se habló también de la investigación para la educación de adultos y, muy importante, la cooperación internacional hacia esta educación. El documento final salen unas recomendaciones sobre el desarrollo de la educación de adultos, un documento que sintetiza la UNESCO en 1976 y que se ha ido como convirtiendo como una carta magna de la educación internacional de personas adultas. El documento final concluyó que la educación de adultos es un factor crucial. Eso es muy importante que se haya comenzado a visualizar en el proceso de la democratización, desarrollo de la educación, desarrollo económico y social y cultural de las naciones, al ser parte integrante del sistema educativo en la perspectiva de aprendizaje permanente. Me gusta mucho eso de ser parte del sistema educativo y una educación permanente y no como en nuestro país que a los 15 años ya no tienen derecho nuestros jóvenes y adultos. La cuarta Confitea se desarrolla en 1985. Fijémonos acá que se desarrolla más o menos a los 10, 11 años. O sea, el tiempo que se están tomando entre cada una de las confiteas. Aquí 1985 se desarrolló en París. ¿Qué tema se trabajó en esta Confitea de Francia? El aprendizaje es la clave para el mundo. Se hizo énfasis en la importancia de reconocer el derecho a aprender. Eso me parece supremamente importante. Se reconoció el derecho a aprender, sea todos los seres humanos, sin importar la edad y todas sus demás características, tiene derecho a aprender y tiene las capacidades y las potencialidades. Y hablan de que el derecho a aprender es el mayor reto de la humanidad. Si lográramos ese aprendizaje en nuestros estudiantes, en nuestras poblaciones, el mundo tendría que ser distinto a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, porque tendríamos una población que tiene elementos para ser crítico, para aportar con conocimiento, porque ha sido formado para ello. También definen o como que precisan en qué consiste el derecho para aprender. Entonces ellos hablan del aprendizaje para aprender a leer y escribir, aprender a preguntar y analizar, a imaginar, a crear, a leer y escribir. Y hablan allí también de elementos sencillos de matemáticas, etc. Escribir el mundo de la historia, tener acceso a los recursos educativos y el desarrollo de competencias individuales y colectivas.
Esta conferencia centró también un aspecto muy importante en las deficiencias de los gobiernos para darle cumplimiento a esos derechos de muchas de las personas que se matriculan o que llegan a las instituciones con la ilusión de recibir una educación de calidad adecuada, pero no siempre la encuentran. En muchos de los países, especialmente de los nuestros, esto del derecho a aprender se ha limitado a alfabetizar. Enseñémoslos a leer y a escribir, alguito de matemáticas y pare de contar. Ya están alfabetizados, ya cumplimos con ellos. Entre cada una de las confiteas se daban foros muy importantes para revisar, como les explicaba al comienzo. Aquí menciono uno de los primeros y muy importantes, el Foro Mundial de Educación para Todos, que se realizó en Jokien, Tailandia, en el 90. Fue tan importante que marcó muchos de los rumbos que tomó posteriormente la educación de adultos. Educación para todos, y se establecieron 4 metas fundamentales denominadas Índice de Desarrollo Educativo. No solamente 4, pero resaltamos 4 fundamentales. Muy importante, los objetivos de desarrollo del milenio, que establecieron unos objetivos para lograr importantísimos, donde aparece la educación primaria, aparece la mujer, aparece la equidad de género y aparece la calidad educativa. Y una meta fundamental, disminuir el analfabetismo, y se fijaron metas muy importantes. De allí salieron los representantes del mundo, pues con esas sugerencias para trabajar en sus países estos aspectos fundamentales. Ellos dicen la primaria, por lo menos la educación primaria, tiene que ser universal, o sea, ningún habitante del planeta debe quedar sin su educación, por lo menos la educación primaria. Sin embargo, hoy el mundo está haciendo otras exigencias. En ese momento, en el 90, esto era innovador, era muy importante y era suficiente tal vez. Hoy día no, porque el mundo de la sociedad del conocimiento nos está exigiendo, y el mundo laboral y todas las experiencias que tenemos que vivir y lo que tenemos que solucionar nos exige una preparación mucho mayor. Hay otro foro también importante, que es el Foro Mundial de la Educación, que se desarrolló en Dakar, Senegal, en el año 2000, a los 10 años del anterior. En ese foro, ¿qué fue lo que hizo? Evaluaron lo que era la educación para todos y cómo avanzaban los países en cada una de esas metas que se habían fijado. Se ratifican nuevamente las 4 metas fundamentales de la educación para todos, porque no eran muchos los avances que se habían dado. Entonces quedamos como nuevamente para continuar trabajando en esos objetivos formulados en el 90. Vamos a llegar a la 5ª confitea. En la medida en que las confiteas van pasando, se van volviendo muy importantes y van asistiendo más países, se van integrando un mayor número de personajes importantes en decisiones políticas, sociales, económicas. Esta confitea, junto con la del Japón, tal vez son de las más determinantes en los cambios de la educación de adultos. Y es en esta confitea donde comienzan a aparecer los jóvenes. A partir de 1997 comienzan a aparecer los jóvenes como una necesidad, especialmente de la región de América Latina. ¿Qué tema importante se trata allí? La educación de adultos como una herramienta, una clave para el siglo XXI. Estábamos llegando al siglo XXI y ellos veían que la educación de adultos era fundamental, era muy importante y se tenía que fortalecer.
Además, reconocían la educación como un derecho universal. Ya estaba planteado atrás, pero el hecho de que en una reunión de esas tan importante se vuelva a ratificar era valioso y apoyaba mucho. El otro tema, aprendizaje de personas adultas y democracia, comienzan a ver que si las personas son formadas, son educadas, las democracias se fortalecen y los pueblos crecen y se desarrollan. Y esa tarea era el desafío del siglo XXI, o sea, fortalecer las democracias, hacer unas democracias de verdad participativas, y eso solo se logra a través de la educación. Mejorar las condiciones y la calidad del aprendizaje de las personas adultas, porque veían pues que seguíamos con dificultades, especialmente en algunas de las regiones, y yo diría que en todas. Asegurar el derecho universal a la alfabetización y a la educación básica. Bueno, aquí por lo menos decían que sea un derecho a alfabetizarse ni la educación básica. En nuestro medio la educación básica iría hasta noveno, pero hay muchos de los países donde la educación básica iría como hasta quinto de primaria. Sin embargo, pues era ya, allí ya había una sugerencia casi como un mandato, pero recordemos que esto pues no es obligatorio para los países. Aprendizaje de personas adultas, igualdad y equidad de género y empoderamiento de las mujeres. Por eso se habla de que esta quinta Confitea fueron muy grandes los aportes y definitivos en cambiarle la cara al mundo. Esta Confitea pues se desarrolló en Hamburgo, Alemania, y hay otros temas que también se trabajaron: aprendizaje de personas adultas y el mundo cambiante laboral, el aprendizaje en relación con el ambiente, la salud y la población. Este tema sí que es de importante. Fijémonos muchas de las dificultades que estamos teniendo en estas circunstancias, porque vemos que hay personas que les falta un conocimiento más profundo de la biología, de la parte social, del cuidado, de la salud, y eso hace más difícil poder llegar a todas las poblaciones en este momento tan crítico que estamos viviendo. Si el mundo tuviese una población mucho más formada, todo sería más fácil. Aprendizaje de personas adultas, cultura, medios de comunicación y nuevas tecnologías de la información. Hay una gran diferencia entre la primera Confitea, que había allí en el aspecto tecnológico, y lo que ya aparecía en 1997 en esta Confitea. Aprendizaje de personas adultas para todos, los derechos y aspiraciones de los diferentes grupos. Pilarcita y Victoria nos hablaban la vez pasada de cómo cuando se promulgaron los derechos fueron quedando como algunos grupos pequeños que ha sido necesario irlos incluyendo, porque no estuvieron en ese primer documento. Entonces aquí aparece como esa importancia de trabajar esas aspiraciones de los diferentes grupos para incluirlos dentro de la educación. El aspecto económico del aprendizaje de personas adultas, aumentar la solidaridad y la cooperación internacional. Fíjese que desde la primera Confitea ha sido como algo que preocupa mucho al mundo. Esa cooperación internacional, esa paz, esa armonía que debe darse entre los habitantes del planeta. La conferencia de la Declaración de Hamburgo finaliza con dos documentos muy importantes. Primero, uno que se llama la Declaración de Hamburgo, y en segundo, la Agenda para el Futuro, que fue un documento de la UNESCO, donde se presentaban las preocupaciones comunes que se planteaba la humanidad en los albores del siglo XXI, y que sin duda, pues veían y comparaban con las anteriores Confiteas, y que esta quinta Confitea, debido a la preparación que hubo, porque casi que cada región hizo su preparación en foros, en conferencias,
por la calidad de los participantes, personas supremamente importantes participaron allí, por el nivel académico, por el nivel profesional de todas las personas que estuvieron incluidas. Es una confitea que deja grandes aportes, no solamente a la educación de adultos, sino un análisis del mundo y de la situación y que dónde estábamos en ese momento en que llegamos. Aquí quiero explicar algo donde la educación de personas se conciben algunos aspectos de la educación de personas como un medio para entender la sociedad y se conceptualiza lo que es la educación. Esta confitea habla de que la educación de adultos, el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las orientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. Comprende la educación formal, la educación continua, la educación no formal. Mire que aquí ya van abriendo una gama de posibilidades, todas como oportunidades de educación informal y ocasional que existe en una sociedad. Todo esto se encuentra en ese documento de la Declaración de Hamburgo de 1997. También se enfatiza en los temas de la democracia, la solidaridad, la cooperación, la mujer y la igualdad, los nuevos medios de comunicación, la salud, el medio ambiente. Por ejemplo, el medio ambiente comienza a aparecer como una necesidad muy importante, el mundo cambiante del trabajo, las minorías y los grupos desfavorecidos, y supone responder a todas esas necesidades. También surge de esa confitea un plan de acción para el futuro. Preparándonos para esa confitea, la región de América Latina y el Caribe a la cual pertenecemos, esta parte del mundo, hizo una conferencia preparatoria en Brasil. Y allí se llevó la propuesta de incluir a los jóvenes. Es en esta confitea donde comienzan a aparecer los jóvenes. Antes no, a partir de acá ya se habla de la educación de jóvenes y adultos. Hasta aquí hablábamos de la educación de adultos. Y tuvieron muchos argumentos las personas que propusieron la idea, porque decían, nuestra población que necesita esa educación en su gran mayoría son jóvenes que les ha tocado abandonar las aulas de la educación del día que ofrece el Estado o la educación privada, porque han tenido que salir a trabajar para subsistir. Entonces, se lleva esa propuesta y es aceptada. Allí hay que reconocer que se dio la intervención de nuestro ministro en ese momento, Niño Díez, que uno mira los documentos y fue muy activo, participó en varios debates, lideraba varios grupos y por eso pues tuvimos como esa aceptación de esa propuesta y a partir de ahí entonces ya se habla de la educación de jóvenes y adultos. Es importante reconocer que el Niño Díez, cuando llegó allí de la conferencia, comenzó a trabajar y se promulgó en su trabajo, en su gobierno, en su ministerio, el decreto 3011 de 1997. Tiene sus debilidades, pero también tiene sus grandes aciertos. Fue una de las primeras decretos así formales que tuvo la educación de jóvenes y adultos. Aparecen también, importante, en esta conferencia se retoma lo anterior de la educación para todos, especialmente para recordar cumplir los compromisos comunes y recordarles que ese texto había sido promulgado en el 90 en Yoptien y que fue ratificado en Dakar, Senegal, en el año 2000. Ellos retoman estos dos documentos, estos dos momentos históricos muy importantes porque transforman mucho de la educación ahora en adelante de jóvenes y adultos.
Fijémonos que es una de las confiteas que más información tiene, porque cada una de las regiones tiene sus documentos, hizo su trabajo, llevó propuestas y aparte de eso, todo lo que generó allí, el trabajo que se realizó, las múltiples encuestas, conferencias, aportes. Fue una confitea muy productiva para el mundo y para la educación de jóvenes y adultos. Vamos con la sexta confitea. Se desarrolla en Belén, Pará, Brasil, en el 2009. Esta confitea es la primera confitea celebrada en el hemisferio sur, o sea, en América, y en un país emergente como Brasil. Y Belén, Pará, queda en el límite con la Amazonía y las comunidades indígenas y la problemática de la Amazonía. Todo esto hizo que se desarrollara allí esta confitea y que fuera muy importante para visibilizar toda esa problemática. El tema central es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Fueron muchas las delegaciones que asistieron, 1.125 delegados de 144 países. Eso es, da y muestra la importancia que venían teniendo cada una de las confiteas en la medida que va pasando el tiempo. Su documento final importantísimo es el Marco de Acción de Belén de Pará. Es un documento muy valioso donde se da gran importancia a la mujer, donde aparecen los aspectos del medio ambiente y donde se continúa dando énfasis importante a la educación ya de jóvenes y adultos. Esta confitea también deja un documento anexo que es el balance factual, donde se presentan elementos claves para entender qué pasó de Hamburgo, Alemania, a Belén, en Brasil, destacando los problemas, los retos educativos mundiales, los avances en el aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos, la quinta conferencia y los desafíos en este campo. Allí, algo que no es tan grato es que en el momento de hacer los análisis se dan cuenta y van viendo que esa esperanza que se tenía de atrás en la confitea quinta, de que de pronto todo lo que allí se hizo iba a transformar, iba a darle un avance grande a la educación, al aprendizaje, no se ha cumplido del todo y no son muchos los avances que se tienen. Eso pues preocupa muy de paso a esta confitea. Vamos entonces a mirar la última de las confiteas que se va a realizar. Es la confitea Agenda para el Futuro. Esta confitea se desarrollará en el año 2030 y ya se han hecho algunos avances. Por ejemplo, en mayo del 2015 se dio un foro mundial sobre la educación celebrado en Incheon, en Corea, y congregó 1.600 participantes, 160 países con una sola finalidad en mente: cómo asegurar para que en el 2030 la educación de calidad, equitativa e inclusiva y un aprendizaje para toda la vida. Estos términos son supremamente importantes. Palabras como calidad, equitativa, inclusiva y aprendizaje para toda la vida son temas que tienen un gran contenido y que es lo que se piensa trabajar de aquí hacia el 2030 y que ya se ha venido trabajando. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo hacer que la educación tenga calidad? ¿Cómo lograr que la educación sea equitativa, sea inclusiva? Inclusiva, que no saque a nadie del sistema, que no le niegue a nadie las posibilidades de estudiar, de avanzar, de crecer y de desarrollarse en el momento que él pueda.
porque no siempre se puede dentro de las edades normales que se fijan en los ministerios en cada uno de los países del mundo. Entonces, estas son como las perspectivas y hacia dónde tiende esa Confitea. La declaración de Dijon para la educación en el 2030 ha sido decisiva, ese pare que hicieron para formular el objetivo de desarrollo sostenible. Ese es otro término muy importante que vamos a ver en los documentos a partir de ahora y mirar cómo lo hacemos realidad, relativo a la educación y consistente en garantizar nuevamente una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todas las personas. En este momento es la UNESCO quien está liderando esto. Han tomado como base objetivos del desarrollo sostenible, especialmente el objetivo 4, importantísimo porque allí habla de la educación y en especial de la educación de jóvenes y adultos. En el 2017 volvieron a reunirse, fijémonos lo importante y cómo han venido preparándose para esa Confitea del 2030. En 2017 se reunieron en Suwon, en la República de Corea, y lo mismo, para hacer una revisión a término medio, no solamente de los datos y de los acuerdos de la Confitea quinta, sino de la sexta. Importantísimo mirar qué y cómo viene avanzando. 2030, una realidad y una educación de calidad, equitativa e inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida y para todos. Esos son como las metas hacia el 2030. Aquí hay unas conclusiones que están en el documento que yo les di. Voy a leer no todas, sino algunas, tal vez las que me parecen como muy importantes, que hemos podido sacar como a través de la revisión de todos estos documentos y de mirar todas esas buenas intenciones y todo ese trabajo que de alguna manera el mundo ha realizado. Pese a los avances de los últimos 70 años, porque si la primera fue en 1949 y estamos en el 2020, son 70 años y más. Resulta evidente que estamos lejos de garantizar el principio del derecho a la educación básica para todos los jóvenes y adultos de todo el mundo. Cuando se reúnen y miran las estadísticas de analfabetismo y qué diremos ya de los otros niveles educativos, pues se dan cuenta que todavía estamos lejos de que el mundo cumpla esto. Durante todo ese proceso fueron apareciendo, fijémonos, como diferentes visiones de la educación de adultos, la educación permanente, la educación para todos, la educación a lo largo de toda la vida y últimamente la educación de calidad, equitativa, que incluya a todo el mundo, en fin. Lo que se ve es que hay como muchos planes. Aquí dice un crecimiento en el ámbito de las agencias, o sea, de lo que se propone y quisiéramos realizar. Pero se va viendo una disminución del compromiso estatal. Y eso lo estamos viendo en nuestro país, cómo viene la ola privatizadora, cómo viene la tendencia a chiquitar el Estado, cómo el Estado se va librando de estas responsabilidades. Entonces, todas esas buenas intenciones que aparecen en estos documentos, pues van quedando como desteñidas, diría yo, cuando el compromiso del Estado cada día esquiva más esa responsabilidad de la educación frente a estas personas. Hay una gran preocupación internacional por las circunstancias que van quedando de los grupos excluidos en el proceso educativo y que necesitan formarse en esta educación. Cuando, por ejemplo, en el distrito,
Un maestro en el día es de planta, está permanentemente, planea, escucha a sus estudiantes, le ayuda a solucionar sus dificultades, pues está haciendo gala de su derecho. Pero cuando pasamos a la noche, una educación más corta, maestros de horas, que van solamente a dictar su clase, no tienen mucho tiempo de escuchar, no hay quien planee muchas de las actividades educativas, pues estamos excluyendo a esta población de un derecho a una educación de calidad. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Las conferencias, o sea, las confiteas se han convertido en un punto de referencia obligado a la evolución de la educación de jóvenes y adultos a nivel internacional. Vemos que ha venido ese recorrido desde el CINOR Dinamarca hasta lo que estamos planteando ahora. Sin embargo, la educación de jóvenes y adultos ha venido convirtiéndose en los últimos años en un tema prioritario de justicia social, donde a veces esa justicia social no se puede cumplir por el pago de la deuda, las responsabilidades que van adquiriendo los estados y que en ocasiones su presupuesto va hacia el cumplimiento de esas obligaciones y poco va quedando para esta educación. A pesar, diría yo, como última conclusión, de las buenas intenciones y de los ideales en las recomendaciones de la UNESCO, no ha sido suficiente, y por esto el número de analfabetos en el mundo, yo tomé estos datos de los más cercanos, sin embargo pueden haber otros, están cerca a 781 millones de personas analfabetas en el mundo. A pesar de todo ese movimiento y de todo ese trabajo y de todas esas buenas intenciones. 2/3 de esa población son mujeres y 175 millones de jóvenes como los nuestros por los que estamos luchando no saben leer ni escribir. Y en Colombia, tomando datos no del último censo, porque no da datos exactos, sino datos dados por el ministerio y por algunos de los ministros mismos, que en algún momento los entrevistaron, entre ellos María Cecilia Vélez decía en algún momento, decía que en Colombia estaban aterrados ellos porque se habían dado cuenta que el 9.6% de los colombianos es analfabeto, pese a todos los esfuerzos y a todo ese trabajo que se viene haciendo. La agenda para la Confitea del 2030 va a tomar en cuenta los objetivos del desarrollo del milenio, la sigla ODM, los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, los objetivos de la educación para todos, y las recomendaciones dadas especialmente en la quinta Confitea. También transmiten 3 mensajes centrales para tener en cuenta en ese próximo evento. La visión del aprendizaje a lo largo de toda la vida como principio básico para la organización de la política educativa, el concepto de desarrollo como un derecho humano. Los seres humanos tenemos derecho a desarrollarnos, a crecer y hacer crecer nuestro entorno, y la noción de sostenibilidad como un objetivo universal, un planeta que se está deteriorando y que tenemos que cuidarlo y trabajarlo, pero para eso necesitamos que la población que lo habita sea educada, porque así se entendería más muchas de las acciones que se requieren ahora y hacia el futuro para el cuidado del planeta. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y esta oportunidad que tuve y que tengo de compartir con ustedes este tema tan apasionante y que nos da unas luces de cómo tenemos, de dónde, digamos así, sustentar y fundamentar nuestra lucha en defensa de la educación de jóvenes y adultos.